Éxodo capítulo 20, versículo 12. Por favor, quédese sentadito por el momento. Dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y espero que todos ahora, cuando lean este mandamiento, ya no piensen solo en el padre y la madre biológica, ¿verdad? Que cuando vean ahí padre y madre, ya tengan ya en su mente, el Señor ahí no está hablando solo de mis padres biológicos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, gracias una vez más por darnos tu revelación, mostrarnos tu persona y también mostrar lo que hay en nuestros corazones. Gracias por darnos tu ley. Moisés entendió muy bien que cuando tú le estabas dando esta ley santa, es la ley de la libertad, es la ley donde podemos ver nuestros pecados, pero donde podemos y debemos y tenemos que mirar a aquel que nos libra del pecado, de la maldición. Es la ley santa que debemos amar y que cuando obedecemos también experimentamos libertad. Te imploramos en Cristo que nos concedas mirar nuevamente a tu ley, mirar la maldad de nuestro corazón, pero trae sobre nosotros arrepentimiento y muéstranos una vez más al Salvador. En Cristo oramos. Amén. Hoy vamos a repasar, antes de exponernos a todos los pecados condenados en este mandamiento, vamos a repasar las leyes que debemos tener en cuenta para interpretar correctamente la ley moral. Para interpretar correctamente la ley moral, nosotros hace ya algunos domingos atrás, hablamos de algunas leyes, aquellas que yo anuncié que eran 10 y después Jesse me reclamó que dónde estaban las que faltaban. Bueno, hoy no voy a mencionar ni las 8, voy a mencionar solo algunas. Quiero recordarle algunas de esas leyes que tenemos que tener en cuenta para interpretar correctamente la ley moral o los 10 mandamientos. Primera ley, que la ley es perfecta y obliga a todos los seres humanos a una completa, fíjense, completa, no parcial, no un pedacito. No, pastor, yo nunca he robado. Ah, sí, está bien. Pero, ¿y qué hay de la codicia? Ya, entonces eres transgresor de la ley. Aunque tú una parte sí la obedezcas, otras no la obedeces. La ley es perfecta y obliga a una completa conformidad del hombre total para con la justicia de ella. Toda ella debe ser cumplida. Algunos aquí dicen o creen que obedecen perfectamente los 6 mandamientos de la segunda tabla para con el prójimo. Y aman a Dios con todo el corazón, la fuerza y el alma. Y conocen a Dios perfectamente, que no se hacen ninguna imagen de Dios. Bueno, ya eso te hace culpable. Eso te hace culpable. Voy a tener que apagar el ventilador, dice. Me está dando ahí. Si me ven sudar, ya saben por qué. Sigue diciendo esa ley, y a una completa obediencia por siempre. Ah, pastor, en los últimos 5 años yo obedezco la ley casi completa, pero ¿y antes de esos 5 años? Eres transgresor de la ley. Si no obedeces completamente la ley, tú eres, o sea, siempre, si no siempre obedeces la ley, y en estos 5 años ningún día, a ninguna hora, ni un instante, hermanos, esta ley es perfecta, porque es de un Dios perfecto el que la exige. Nosotros estamos habituados a habitar en un mundo, valga la redundancia, en un mundo donde la imperfección es lo normal, pero tenemos un Dios perfecto y exige una obediencia perfecta a toda la ley.
obediencia para siempre y completamente, a tal punto que exige la suma perfección de cada deber. En otras palabras, estamos embarcados. Y prohíbe, no solo exige perfección en obediencia, sino que también prohíbe cada pecado, cada grado de pecado, por poquito que sea, lo prohíbe. También, en segundo lugar, fíjense, oye, no voy a mencionar ni 8 ni 10, así que no me esté evaluando. La ley no solo es perfecta, es espiritual. Es espiritual. De modo que abarca el entendimiento, la voluntad, las afecciones y todos los demás poderes del alma, tus afectos, como también abarca las palabras, las obras, los gestos, los pensamientos, todo lo abarca. Entonces, te toca. En tercer lugar, tenemos otra ley, que donde un deber es mandado, el pecado contrario se prohíbe. Un deber es mandado aquí, el pecado contrario se prohíbe. Si se prohíbe aquí matar, ¿qué se está ordenando? Dar vida. Eso se está ordenando. No me digas eso. Ay, qué bueno. Eso es para mí nada más, ¿no? Ah, ya, gracias. Sí, porque yo pensé que le había venido la luz, pero no. Es que ese se puede poner. Donde un deber es mandado, el pecado contrario se prohíbe. Y donde un pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado. Como por ejemplo, otro ejemplo, no robarás. ¿A qué te obliga? A dar. Te obliga a dar. Eso es una verdad. ¿Y esa? Esa no. En cuarto lugar, que estamos obligados con respecto a lo que se nos prohíbe o se nos manda según nuestras posiciones. Hay posiciones que nosotros tenemos. Los niños están obligados a ciertos deberes. Los que ya no son niños ya tienen otros deberes. Los que cuando crecemos, depende de nuestras posiciones, tenemos deberes ahí que cumplir. Según nuestras posiciones, a esforzarnos para que sea evitado o ejecutado por los otros, según el deber de sus posiciones. Los padres, ya te enteraste que no eres responsable solo por tus pecados, sino por lo de todos los que están en tu casa también. Pastor, yo vengo todos los días a adorar al Señor, pero mis 2 hijos inconversos se quedan en la casa. ¿De quién es el culpable ahí? Tus 2 hijos nada más y tú también. ¿Usted recuerda lo que pasó con los hijos de Elí? ¿Qué pasó? Dios los mató, ¿verdad? Y el mismo día, ¿quién se murió? El padre también. ¿Recuerda los pecados de los hijos de David? ¿A quién angustiaron? A David. ¿Recuerda lo que dice Proverbio? El hijo necio avergüenza a su madre. Hermanos, somos responsables según nuestra posición. Según nuestra posición, así somos responsables. Hermano, mejoró esto aquí, así, mejoró. Estaba caliente esto aquí ya. Y la quinta ley que voy a mencionar, de 8, quinta que voy a mencionar y solo esa, que en lo que a otros es mandado, estamos obligados, según nuestra posición y llamado, a hacer ayuda para ellos. Ayuda para ellos. Se le manda a otros, pero tú debes ayudarlo. Y de tener cuidado de no participar con otros en lo que les está prohibido. Voy a poner el ejemplo que me encanta poner y que las hermanas me acusan. Dice Dios en su palabra que en los deberes de los esposos, de los cónyuges, la esposa debe someterse a su esposo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el esposo?
ser un bufón que nadie pueda someterse. No, amar. Hacerle fácil a la mujer el someterse. Pero además, debe procurar con amor que ella logre someterse. Debe colaborar. De hecho, el esposo es quien debe tener la rienda de la disciplina en el hogar, de las decisiones en el hogar. Es su responsabilidad como cabeza del hogar. Ahora, la mujer debe hacer ese trabajo más fácil para él, no hacerlo más difícil. Nosotros tenemos que colaborar siempre para que otros no les sea difícil obedecer a Dios. Debemos colaborar. Bien, habiendo recordado esas leyes espirituales para interpretar, quiero ahora recordarte lo que hemos visto ya de este quinto mandamiento de honrar a nuestro padre y madre. Lo último que vimos, comenzamos a ver cómo los inferiores en este mandamiento, los que tienen padre y madre, ya sea en la sociedad, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, todos estos padres que tenemos deberes para con ellos, ¿recuerdan? Y vimos 7 deberes el domingo pasado. Primer deber, toda debida reverencia en el corazón. Y eso es casi siempre lo más difícil para nosotros, porque cuando ya hay reverencia en el corazón, hermano, es fácil. Es fácil en palabras y en acciones. El asunto es que no podemos hacerlo en palabras y acciones si no lo hacemos en el corazón. Este Padre mío, ya sea en la sociedad, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, no merece que yo le prepare ni un café. Si usted piensa así, es muy difícil que usted le prepare un café con gozo. Es muy difícil que usted llegue a su casa y en vez de sentarse y decir, mami, dame esto, mami, dame lo otro, dame un poquito de agua fría, mami, no va a hacer una sopita para mí. En vez de eso, llegar a decir, madre, darle un abrazo, un beso y luego ponerte a servirle. Aunque ella quiera hacer lo que quiera por usted, usted le dice, no, siéntese usted y yo le voy a servir. Es muy difícil usted ver a alguien en la sociedad y decir, mira, viene un policía por ahí, qué cosa más grande, qué persona más odiosa, ¿en qué andará? Si usted de corazón no cree que ahí está un siervo de Dios, aunque él no lo sepa, aunque no crea en Dios, es un siervo de Dios, usted sí lo sabe y usted es parado, párese ahí, que bueno, me paró un siervo de Dios. Y usted llega y le dice, ¿cómo está, oficial? El Señor le bendiga. Y usted de corazón, cuando hay un corazón dispuesto a honrar, todo lo demás sale fácil. Las palabras salen fácil. Y luego, ¿qué hay que hacer? ¿En qué me equivoqué? Ponga la multa. Usted está ahí para eso. Ponga la multa, usted está ahí para eso. Ahora, como me sucedió en cierto momento, que creo que fue muy injusto, yo le dije al policía, ¿usted cree que yo cometí una infracción? Si usted cree que cometí una infracción, póngame la multa porque usted está para eso. Pero si usted no la cometió, usted está cometiendo una injusticia. Usted va a dar cuenta a Dios. Escribió una cosa ahí. Escribió una cosa ahí en el papel. Me lo dio yo. ¿Y yo esto dónde se apaga? Yo no, ahí no tienes nada que pagar. Dice, entonces, ¿qué pasó? Dice, no, eso es una advertencia ahí. ¿No? Y yo, bueno, gracias. Y me fui. Hermanos, hacemos bien en ver las cosas como son. Y las cosas son como Dios dice. Son como Dios dice. Debemos exigirle a las autoridades civiles que sean lo que ellos son. Lo que ellos son. Está bien que nosotros le digamos lo que son. Qué bueno que me paraste. Tú eres un siervo de Dios para controlar. Si tú estuvieras aquí haciendo tu trabajo todos los días, tuviéramos menos accidentes. Si hicieras un trabajo serio, ¿cuánto evitaríamos? ¿Cuántos males evitaríamos? ¿Qué falta hace que estés aquí también a las 8 de la noche? Porque como hay ladrones a las 8 de la noche y asaltadores, nos encantaría que pudieras estar aquí a las 8 de la noche también, o no tú, no, porque ya tú tienes que trabajar un horario y ir para tu casa, atender a tu familia. El que está en su casa ahora, que esté aquí ahora, después. Pero, hermanos, son siervos de Dios. Digámoselo. Si tú no se lo dices, ¿cómo lo van a saber?
A lo mejor cuando se lo diga yo y se lo digas tú, ¿no? Ya se lo creen. Y se ven con esa responsabilidad delante de Dios, hacer lo correcto. Digámosle eso al gobernador, no sé cómo se llama aquí. Yo sí sé cómo se llama, pero ni me gusta decirlo. Debemos toda debida reverencia en el corazón, palabra y conducta. En segundo lugar, debemos orar y dar gracias por ellos con frecuencia. El papá civil, el papá en la familia y los padres y madres en la iglesia. Debemos dar gracias a Dios por ello. Debemos orar con frecuencia y dar gracias a Dios por ello. Debemos también imitar sus gracias y sus virtudes. Alguna virtud tiene, alguna gracia tiene tu padre y tu madre. Debes imitarlas. Alguna virtud y gracia tienen tus padres en la sociedad y en la iglesia. Imítenlos. También debemos obediencia espontánea en sus legítimos mandatos y consejos. No para nadie en la roja y se la lleva. Tú no tienes por qué llevártela. Usted se queda parado porque usted obedece a Dios. Todo el mundo se roba no sé qué cosa. Usted no tiene por qué hacer eso porque todo el mundo lo hace. Usted respete a Dios y haga lo que la autoridad civil le manda. Todo el mundo echa la basura en la calle, no eche la basura en la calle. Usted respete a Dios y a las autoridades civiles. Eso hay que limpiarlo, así que usted contribuya. Toda ley que de verdad sea lícita, cúmplala. Cúmplala. Y así glorifique a Dios. Honra a sus padres, imite y obedezca las cosas que son legítimas, tanto en la familia como en la iglesia, como en la sociedad. Debemos sujetarnos a sus correcciones. Y también, en sexto lugar, debemos fidelidad y defensa a ellos. Ahora, por supuesto, debemos defenderlo a ellos en las cosas que son defendibles. No, porque mi papá me mandaba a robar, pero bueno, es mi papá, y entonces... No, eso no lleva defensa. Defensa en lo que lleva defensa. Él me mandaba a robar y yo no lo hacía, pero es mi papá. Y voy a orar por él, que Dios tenga de él misericordia y le quite y vea sus maldades. Lo defiendo. Deben soportar sus debilidades y cubrirlas con amor. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y es lo que te manda hacer con ellos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la segunda tabla de la ley. ¿No tienes tú cosas que hay que cubrir con amor? Todos tenemos algunas cosas que hay que cubrir con amor. Cubramos con amor a los padres que tenemos en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Ahora ya estamos preparados para ver todo pecado condenado en este mandamiento. Porque estas son las exigencias, lo que nos exige. Pero ahora vamos a ver lo que nos prohíbe este mandamiento. Los pecados que condena. Bueno, y en primer lugar tenemos los pecados, todo incumplimiento de los deberes exigidos hacia ellos. Aquí se nos dice un listado de exigencias, ¿verdad? Todos esos deberes. Cuando tú incumples, bueno, ya estás pecando así. Incumplir con esas exigencias que ya mencionamos, las 7 exigencias que mencionamos o deberes que mencionamos, todo eso es pecar. Es un pecado condenado por este mandamiento. Hay una prueba bíblica de eso. Y vamos a verla. Está en Mateo capítulo 15. Ahora, a partir de ahora, vamos a usar la escritura bastante, como otras veces. Así que, Biblia en mano. Si usted es un cristiano, si no es cristiano, mire a ver lo que dice, lo que tengo un cristiano ahí. Acérquese a un cristiano. Mateo 15, verso 4 al 6. Mateo 15, 4 al 6. Biblia.
Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjense, el que maldiga padre o madre, recuerden, no solo el biológico, el que maldiga padre o madre en la sociedad, en la iglesia o en la familia, ya sea el tío, el abuelo, cualquiera que esté por encima de nosotros, ese es padre o madre. Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes están viendo lo que están haciendo aquí los religiosos contemporáneos de Jesús. Ellos decían, ay, Xiomara, te debo honrar, pero el dinero que yo te iba a dar a ti, el que yo destiné para honrarte, lo tengo que ofrendar a Dios, imagínate. No importa que tú te mueras de hambre, yo tengo que ofrendar esto a Dios. Y eso decírselo a los padres biológicos. El dinero que tenía para darte a ti, padre, es que yo tengo que ofrendarlo a Dios. Y bueno, tú sabes, Dios primero. Hermanos, eso es mucha maldad. Mucha maldad. Es parecida, no se equipara, pero es parecida a la maldad de aquellos que a veces vienen preguntando, pastor, yo no puedo tomar las ofrendas y dárselo a un hermano que esté con necesidad. Yo dije, bueno, yo casi siempre, mi respuesta a esa pregunta es, el dinero es tuyo. Dios te lo dio a ti y tú eres responsable de hacer con él lo que quieras. Yo creo que el diezmo, como mínimo, en la Biblia nos da un estándar, mínimo el diezmo, yo lo aparto para Dios. En mi caso, trato de dar un poco más. Y creo que la Biblia me exige a mí eso. Y el dinero que me queda, ya yo ayudaría a alguien si puedo ayudar a alguien. Pero lo que es de Dios y lo que es para las personas, otros necesitados también. Yo se lo doy a otros necesitados. Si la iglesia le da a los necesitados como debe hacerlo o no, es un asunto de los responsables de eso. Esa es responsabilidad de ellos ya. Ya no es responsabilidad mía. Eso está en lugar de ellos. Lo que me queda a mí es para mí y lo que yo quiera hacer con ellos, ¿no? Por supuesto que soy responsable delante de Dios del uso que haga con todo el dinero. No solamente, yo no piensen como muchos impíos que toman a la iglesia para lavar su dinero. ¿Ustedes han escuchado el término lavado de dinero? ¿Han escuchado eso? Eso es sencillo. Es una persona que trabaja con drogas, vende drogas, trafica drogas, tiene millones de millones. ¿Y qué hace? Todo ese dinero es sucio. Cogen, donan, hacen grandes donaciones. Y el resto del dinero dice, esto está limpiecito. Y las donaciones esas, mira, limpiecito. Y compran multitud de cosas, lo ponen en bancos que están limpios y todo así se va lavando el dinero. Hay personas que creen que porque dan ofrendas a la iglesia, ya todo su dinero está limpio. Hermano, con Dios, ese tipo de negocio no vale. De hecho, Dios bendice al dador alegre. O sea, si no hay un corazón ahí dispuesto a ofrendar alegremente para Dios, usted puede hacer lo que usted quiera, que a Dios no lo va a engañar. No lo va a engañar. Usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Entonces, déjenme decirle que es mucha maldad cuando usted viste de religión aquello que debería hacer por las personas. O sea, para honrar a sus padres. Toda negligencia nuestra de honrar a nuestros padres es negligencia nuestra y la sentencia de Dios es muera irremisiblemente. Esa es la sentencia.
Dice también las Escrituras, otro ejemplo, pero para acentuar otro pecado. Y es el pecado de la envidia, el desprecio y la rebelión contra las personas y puestos en sus legítimos consejos. Cuando nosotros no respetamos, nos rebelamos contra la autoridad que Dios ha puesto tanto en la iglesia como en la sociedad, como en la familia. Cuando nosotros nos rebelamos, envidiamos. Ahora, nadie envidia a su padre por ser su padre, ¿verdad? Pero a veces envidiamos al gobernador o la autoridad civil porque tiene unos privilegios, también unas responsabilidades, pero nosotros vemos los privilegios, unos privilegios que nosotros no tenemos. A veces envidiamos al pastor o a los pastores porque tienen un privilegio que nosotros no tenemos. Ellos llaman privilegio a pararse aquí delante, enseñar a toda la iglesia, que muchos en la iglesia lo tienen en alta estima y algunos envidian eso, pero se rebelan contra eso. Se rebelan contra esa autoridad, contra esas personas y no obedecen sus consejos, sus correcciones les molestan. Hermanos, cualquiera de nosotros puede ser presa de ese pecado, cualquiera de nosotros puede envidiar los privilegios de los cabezas, de los superiores en la sociedad, en la iglesia, incluso hasta en la familia. Pero tengamos cuidado, tengamos cuidado. Hay pecado serio allí. Hay ejemplos bíblicos que nos muestran eso claramente. En primero de Samuel, encontramos uno muy escandaloso. Parece que es muy poco frecuente, sin embargo es más frecuente de lo que usted imagina. Es más frecuente de lo que usted imagina. Nunca pensé verlo tan cercano. Dice primero de Samuel 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel estaba inquieto, preocupado, porque el pueblo había decidido no tener más jueces y buscarse un rey. Y Samuel estaba preocupado y Dios le dijo la verdad. Dijo: mira, no te preocupes, que cuando no te quieren a ti, no quieren la autoridad que yo he puesto. Quieren una autoridad escogida por ellos, puesta por ellos, que a ellos les convenga. Entonces, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Cuando nosotros muchas veces nos rebelamos de la autoridad, estamos revelando lo que Dios ha establecido. Es una persona así o asado, tú siempre te vas a ver mejor. Yo voy a hacer mejor trabajo. Cuando hay un jefe, donde quiera que esté, tú siempre lo vas a evaluar pecaminosamente. Esa es la tendencia natural. Y siempre tú te ves en la posición de jefe haciendo un mejor trabajo que él. Cuando lo que deberías hacer es orar por él, dar gracias por él y simplemente honrarle. Eso es lo que deberías hacer. Luchar. ¿Qué hay que hacer con los pecados? Bueno, no alimentarnos, no proveáis para los deseos de la carne. No dejar que ese pensamiento siga allí. Hermanos, con todos los pecados hay que hacer lo mismo. Cuando viene un pensamiento pecaminoso de codicia, estás codiciando el aire acondicionado del vecino de frente. Es una cosa que te duele, que tenga aire acondicionado y tú no. ¿De qué estoy hablando aquí? De nadie en específico. Eso, cada uno de nosotros pasa por eso. No se vaya a creer que eso te pasa a ti nada más. Ay, pastor, eso es tan horrible, ese pensamiento es tan horrible que yo no quería ni decir que yo lo he sentido. Ay, pastor, yo nunca he sentido eso. Esos son los que se engañan a sí mismos.
Hermanos y amigos, sí es muy pecaminoso eso. Tú deberías gozarte porque tu vecino lo tiene. A veces no te preocupa que el vecino lo tenga. La preocupación viene cuando tu primo hermano lo tiene. O tu hermano. ¿Sí? O el pastor. Porque no sé por qué, pero heredamos de los mendigos, de cuando los monjes hacían mendigos y andaban por las calles eh, sin ningún dinero y negaban todo tipo de prosperidad. Y nosotros pensamos que los pastores tienen que ser así. Entonces, mientras el pastor viva en pésimas condiciones, no tenga nada, sea el de peores recursos en la iglesia, todo está bien. Pero si el pastor tiene algo, ya tú sabes. Entonces, hermano, un pastor no es más santo si no tiene nada, ni es más santo porque tiene muchas cosas. Solo tenemos que pensar que toda codicia, ya sea al vecino del frente que es millonario, o a tu hermano, o a tu primo, o al pastor, toda codicia es pecaminosa. Y lo que tenemos que hacer simplemente es luchar contra esos pensamientos pecaminosos. Porque primero comienza el pensamiento, pero después, si usted le da lugar, puede llegar a ser un pecado más serio, porque usted comienza a hablarlo y a andar en conformidad con esto. Y eso es horrible lo que ocasiona. Es horrible lo que ocasiona. Simplemente el pecado, tú puedes pensarlo, pero también debes luchar contra esos pensamientos pecaminosos. Llevarlo al Señor, rogarle al Señor que te ayude, que te libre de la codicia, que te haga estar contento con lo que tienes ahora, que te goces con los que tienen y le ruegues a Dios, Señor, si a ti te place, si eso da gloria a tu nombre y hace bien a mi alma, concédeme uno a mí. Para ti nada es imposible. Si tú quieres, por el momento, concédeme vivir con gozo, con un ventiladorcito recargable que tengo que ir a 130 a recargarlo. Concédeme ese gozo. Yo no voy a ser feliz cuando yo tenga agua o cuando yo tenga electricidad. Mi felicidad depende de ti, Señor. Y gozarme con los que tienen ahora, que ellos tengan, qué bueno. Lo desecharon a Dios, no a Samuel. Y este caso bíblico es el que yo decía, me ha visitado de cerca. Y es el caso de Absalón, levantándose contra su padre. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Todo esto lo hizo Absalón en contra de ¿quién? De su propio padre. Y también del rey. Absalón se estaba levantando contra su superior en dos sentidos. En dos sentidos. De su padre y del rey. Segundo de Samuel 15. La historia está desde el 1 hasta el 12. Pero bueno, yo mencioné solo un verso. Segundo de Samuel 15, del 1 al 12, narra brevemente esa historia. Yo solo le cité un verso. Como cuando Salomón se levantó contra su padre. Hermano, eso es rebelión contra las autoridades. Eso es desear ilegítimamente un puesto, anhelar un puesto, un oficio, un lugar. Ese es un pecado condenado por Dios. ¿Cuál fue el final de Salomón, de Absalón? ¿Cuál fue el final de Absalón? Horrible, hermanos. Líbreme Dios, como decía David mismo, de levantar mi mano contra el ungido de Jehová.
Y en este caso, hermano, el pastor no es el ungido de Jehová. Como por algunos lugares ahí se enseña. Cuidado tú con el ungido. No, 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 no. Mira, si el pastor está haciendo algo que no es conforme a la verdad de las escrituras y que lo descalifica como pastor, primero usted debe llamarlo y reprenderlo. Como tu hermano, si tu hermano peca contra ti, llámalo estando tú y él solo, repréndelo. Si no, ve con dos. Ahora, por supuesto, cuando alguien venga a hablar algo del pastor, que no venga solo, que tenga testigos, así lo dice la escritura. Y presentemos también todo lo que haya que presentar, pero el pastor es alguien que Dios ha llamado, pero que la iglesia ha confirmado el llamado de Dios por las cualificaciones que tiene. Si el pastor pierde esas cualificaciones, deja de tener las cualificaciones para ser pastor. No es un ungido ahí para siempre. No es un ungido del cual nunca nosotros no podemos hacer nada. No, sí, es un ungido en cierta manera, pero es un ungido para servirnos a nosotros. Es un ungido que tiene que tener las cualificaciones que tiene que tener y es un ungido que debe estar sometido a juicio constantemente. Constantemente. No es como el rey que era rey hasta que se muriera. El pastor no es así. El pastor es pastor mientras tenga las cualificaciones. Cuando deja de tener las cualificaciones, dejó de ser pastor. Dejó de serlo. David adulteró y siguió siendo el rey. El pastor que adultere no debe ser pastor nunca más. Hay algunos hombres o cristianos que piensan que puede ser alguna vez, en algún momento, pero ¿dónde, cuándo va a ser ese hombre alguien confiable cuando ya en una ocasión traicionó a su esposa? Ese hombre es marido de una sola mujer. ¿Cuándo va a tener esa cualificación? ¿Cuándo va a volver a tenerla? Por ponerle solo un ejemplo. Ahora yo me pongo aquí a divagar y a decir cosas sin sentido porque tengo problemas en mi mente. Un suponer, no voy a buscar ningún pecado. Simplemente mi mente comenzó a afectarse, como puede afectarse la mente de cualquiera en este país más todavía. Comenzó a falletear. ¿Soy apto para enseñar? No, si ya comienzo a decir cosas sin sentido, con mucho, yo les ruego que con respeto y paciencia me llamen y me digan, pastor, hermano, no entendemos nada. Tus facultades ya no son las mismas. Necesitas sentarte. Y otro hermano debe enseñar por ti. No tienes las cualificaciones ya, no te entendemos. Te pones a hacer cuento ahí de tía Tata, pero no predicas ya la escritura. Perdió las cualificaciones, hermano. O es necesario que se jubile. Quiera Dios que eso me pase a mí cuando tenga 80 o 90, no con 60. Vaya. Quiera Dios, pero eso puede pasar. Y ya, pierde las cualificaciones. David estaba chochando en una cama y era el rey todavía. Era el rey. Yo no tengo, ningún pastor tiene por qué seguir siendo el pastor chochando en una cama. No. Ya, lo retiramos, o sea, le decimos, pastor, ya usted terminó, su labor terminó. Ya no tiene que exponerse ahí. Ahora usted sigue siendo un hermano, hijo del Señor, santificado por la sangre de Cristo. Ya. Y eres parte de nosotros. Pero tu lugar como pastor terminó. Hermano, pero nosotros, toda rebelión contra la autoridad es muy pecaminosa. Y mira el fin de Absalón. ¿Qué piensa Dios de Absalón? No queramos nosotros que Dios piense lo mismo de nosotros.
no queramos nosotros que Dios teja la misma providencia que tejió para Absalón sobre nosotros. Que nos libre Dios de toda rebeldía contra nuestros padres, nuestras autoridades, nuestros superiores en la iglesia, en la sociedad y en la familia. En Primera de Samuel, hoy todos los ejemplos aquí son de Samuel. En Primera de Samuel 10:27, aquí se narra cuando Saúl fue nombrado por Dios, por cierto. No era el mejor de los reyes, pero fue el que Dios le dio primero a Israel, el que se merecían. Se lo dio. Y cuando lo ungen a Saúl, Saúl era Saúl, no había rey, el pueblo no estaba acostumbrado a que hubiera rey, pero ya lo habían ungido como rey, pero estaba al comienzo, usted sabe. Mañana nosotros ordenamos un pastor, pero como no es René, el que siempre hemos visto como pastor, pudiera ser que alguno de nosotros tenga algún pensamiento así como, ¿y este? Se cree que ya porque le impusieron las manos. No, hermano, el día que a uno le impongamos las manos aquí, es porque ya hemos reconocido que es un hombre que Dios ha cualificado para. Puede ser que en el proceso haya algún hermano, alguno, puede ser que no haya visto lo que ha visto toda la iglesia o el resto de la iglesia. Bueno, hermano, sé lo suficientemente cuerdo y humilde para decir, bueno, si toda la iglesia lo vio, aunque yo no lo vea, ese es un pastor de esta iglesia. Y como pastor de esa iglesia es un pastor, hermanos, en la Biblia no hay pastores A, B, C y D, no. Y pastores principales, y pastores sustitutos, y pastores de zona, y pastores copastores, todos esos son inventos contemporáneos que la Biblia no enseña. En la Biblia hay pastores, a esos mismos se les llama obispos, y a esos mismos se les llama ancianos o presbíteros. Ya, no hay niveles de pastores. Así que los siguientes pastores que ordenemos en esta iglesia son pastores igualitos. Con la misma autoridad, debemos la misma honra a esos pastores. Mañana nosotros como nación tenemos un reto. Mañana nosotros tenemos un reto como nación. Mañana, si Dios nos concede esto, y quiera el Señor concedernos esto, vamos a tener elecciones libres. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Mañana vamos a tener elecciones libres. Y vamos a poner en el poder a hombres con defectos. Iguales, no se van a creer que ninguno va a ser perfecto. Y como va a haber libertad de expresión, vamos a ser tentados a decir lo que nunca hemos dicho de nadie que esté ahora en el poder. ¿Por qué? Porque ahora nos sazonan. Cuando tengamos libertad de decir, vamos a ser tentados junto con el mundo a expresar 1000 cosas del que esté en el poder. Hermanos, cuidémonos de esos pecados que son horribles, que son horribles. Nosotros, por encima de todo, tenemos un Dios que vamos a tener que darle cuenta a ese Dios. Temamos hablar, proferir algo en contra de nuestros superiores. Cuidado, en el mundo, sí, libertad de expresión, pero yo creo que la libertad de expresión no debería usarse para caricaturizar a las personas y llamarles como nos dé la gana. Ese desprecio, ese desdén, esa falta de temor y de respeto a las autoridades, que los impíos sigan siendo impíos, pero los santos, eso no debe estar en boca de los santos.
no debe estar en boca de los santos. El irrespeto por las autoridades no debe estar en boca de los santos. Cuando en 1 Samuel 10:27, no sé si ya lo vio, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Hablando de Saúl. ¿Cómo nos ha de salvar este? Como decían, qué pastorcito, este es el pastorcito. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Y él disimuló, ¿no? Todavía no era el rey. En otros tiempos a lo mejor a eso le hubiera pasado la cuenta. Pero qué bueno, ustedes saben que aquí hubo un primer ministro, un presidente de esta nación. No sé, pues algunos me corrigen ahí los historiadores. Alfredo Sayas puede ser. Alfredo Sayas puede ser. No sabemos nada de historia de nuestro país. Qué horrible. ¿Algún presidente de Cuba se llamó así? Ay, menos mal. Creo que fue Alfredo Sayas, el que era lingüista, ¿puede ser ese? Era lingüista, era liberal ese hombre. O sea, ese hombre sí creía en la libertad de expresión. Era una eminencia, hablaba no sé cuántos idiomas, eran políglotas. Hablaba no sé cuántos idiomas. Era una eminencia en Latinoamérica, eran unas personas de los eruditos en lingüística. Ese hombre creía en la libertad de expresión. Julio Antonio Mella, el que a nosotros sí nos enseñaron, se levantó frente a él en la universidad, en un evento universitario donde estaba la nata de la efervescencia política en la universidad. Y Julio Antonio Mella se levantó en contra de él y empezó a defender el comunismo en aquella época. Estamos hablando del 1920 y pico, 30 y pico, por ahí, 20 y pico, 30, no sé, creo que fue de 25 al 30, él fue bueno, se inauguró en el 25, por ahí. Bueno, el asunto fue que Julio Antonio Mella, quien era líder del Partido Revolucionario o comunista en esa época, no se llamaba así, pero tenía otro nombre, y se levantó a decir mil cosas ahí en contra de él. ¿Y sabes qué hizo este hombre? No disimuló. Dijo, yo me alegro, así mismo dijo, le tocó hablar a él, dice, yo me alegro que en mi país haya un joven que defienda sus ideas y se atreva a criticar al mandatario con libertad. Me alegro que tenga esa valentía. Me alegro que usted exista y que se oponga a lo que yo diga y que lo haga así con valentía. ¿Cuánto me alegro? Hermanos, nunca persiguió a Mella. De hecho, Mella cuando se acabó la reunión fue a abrazarlo y lo abrazó. Este hombre fue al que más caricaturizaron en Cuba. Hablaron de todo de él. Revisaron su vida completa. Le hicieron acusaciones de que de dónde venía su dinero y él dijo, por favor, vengan a mi casa, vengan y busquen lo que tengan que buscar. Revisen mi vida. Este hombre lo hizo así. Hubo manifestaciones en su contra. Nunca usó su poder para perseguir a nadie. Él sí creía en la libertad que tienen los individuos en una nación de expresarse y decir lo que tengan que decir. Este no disimuló. Simplemente nunca usó la autoridad que él tenía para reprimir a nadie por lo que dijeran. Saúl en otros tiempos hubiera pasado otra cosa. Pero en este tiempo que todavía era comenzando su reinado, disimuló. Pero miren cómo Dios, hermano, Dios, no Saúl, no Alfredo Sayas, Dios mira el desprecio hacia las autoridades. ¿Cómo Dios lo mira? Miren cómo Dios dice, ¿qué dijo Dios de estas personas? Esto lo dice Dios. Pero algunos perversos, así llama a Dios, al que habla mal de las autoridades, al que profiere todo tipo de acusaciones rebeldes contra las autoridades. Perversos. Dijeron, ¿y quién es este para nosotros, para salvarnos a nosotros?
Bueno, en 1 Samuel también, capítulo 2, verso 25, dice, 1 Samuel 2:25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿De quién están hablando aquí? De los hijos de Elí. Los hijos de Elí que habían hecho muchas maldades, su padre los llamó, le dijo, oye, ustedes están pecando no contra ningún hombre. Los pecados de ustedes son ahí en el templo con las ofrendas. Ustedes están pecando directamente contra Dios. Si uno peca contra un hombre, imagínense, pero si peca contra Dios, pero les entró por aquí y les salió por aquí. Y cuando usted no oye a sus autoridades, eso, hermanos, es sinónimo del juicio divino, porque lo que te viene es lo que te viene. Recuerden que dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días que Jehová tu Dios te da en la tierra. Los días de ellos fueron acortados por no honrar a su padre, por no escucharlo. El juicio de Dios vino sobre ellos. Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Prepárese ahora, agárrese del asiento y escuche esta declaración. Es Dios el que está hablando aquí. Deuteronomio 21, 18. Agárrese. Si alguno tuviera un hijo contumaz, escucha, Jan Oreste, y rebelde, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, ¿qué hacemos con él? Darle 2 nalgadas. Dice así la Biblia. Y habiéndole castigado, no les obedeciera de todas maneras, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Todos los hombres de su ciudad tomarán piedras, le tirarán a la cabeza delante de todo el mundo y morirá. Hermanos, si eso lo hiciéramos, es necesario que mueran 2 nada más. Ya. Uno, la gente va a decir, esto está serio. Pero cuando muera el otro, así mismo, estoy seguro que Yaniel le dijera a Yanelito, dime papá, ¿qué hay que hacer? Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Eso lo sabemos, eso. Déjame no decir lo que iba a decir. Por último, hermanos, se condena también aquí el pecado de maldecir, de burlarse y todo comportamiento obstinado y escandaloso que constituya la vergüenza y el deshonor hacia ellos y hacia el gobierno que ellos representan. Burlarse o comportarse obstinadamente hacia las autoridades.
todo lo que contribuya a avergonzarlos o deshonrarlos, por supuesto. Vamos a ver dos proverbios, Proverbios 30, y terminamos con ello, Proverbios 30, 11 al 17, y Proverbios 19, 26. El Proverbios 30 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El ojo, escuche esto, que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Te estoy oyendo? Repito, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Está oyendo, Danielito? ¿Estamos oyendo todos cuál es el deseo de Dios para los que no obedecen al padre y a la madre? Lo deshonran. Proverbio 19:26 dice, 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hermanos, las palabras con las que se condenan los pecados en contra de nuestros superiores es lo que más debe llamarnos la atención. Porque nosotros no miramos los pecados como Dios los mira, indiscutiblemente. Nosotros no miramos los pecados como Dios los mira. Nosotros tendemos a minimizar nuestros pecados, a pasarle un trapito, darle una lechadita de cal y a emblanquecerlos un poco. Nosotros los minimizamos. Yo le grito a mi mamá, pero bueno, es que mi mamá es insoportable. Yo quiero a mi mamá, pero cuando está 5 minutos al lado mío, ya no lo soporto ya. Y eso somos capaces de decirlo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted considera que eso no es detestable. Usted considera que eso no es tan grave, porque usted no va a decir en ningún lugar, mira, yo robé aquí y allá, pregonando eso. Usted no va a salir por ahí diciendo, mira, yo maté a fulano y a ciclano. Usted no va a hacer eso. Pero usted sí dice categóricamente que no soporta a su mamá o a su papá. A veces también habla de otras autoridades como si eso fuera natural, no fuera pecaminoso. Pero cuando tú miras a las palabras que Dios usa para referirse a aquellas personas que violan, quiebran el quinto mandamiento o que flagrantemente pecan contra Dios y contra sus superiores, violando el quinto mandamiento, usted debería temblar. Realmente. Miren las palabras. Solo le voy a recordar las palabras que hemos ya leído en las Escrituras. Muera irremisiblemente el que tal hecho haga. Muera irremisiblemente. Dice también, pero algunos perversos dijeron. Así nos llama Dios cuando nosotros deshonramos a las autoridades superiores. Estas personas no mataron a Saúl, no torturaron a Saúl, no le sacaron la lengua a Saúl. Nosotros consideramos un perverso, no sé, una gente violadora en serie, asesino y sin ningún escrúpulo, no ama ni a sus hijos, ni a su madre, ni a nadie. ¡Perverso! Dios llama perverso al que le dice a Saúl, ¿y este quién se cree que es? Dios le dice, algunos perversos
si Jehová había resuelto hacerlos morir, así resuelve Dios. Así quiebran aquellos que quieran el quinto mandamiento, Dios resuelve hacerlos morir. Y ese pasajito en Deuteronomio, nosotros debemos tenerlo aquí en la mente todo el tiempo. Porque hermanos, así mira Dios a los hijos rebeldes. Así mira Dios a los que no obedecen a sus padres. Cuando un hijo suyo le desobedece, por favor, hágalo ver su maldad. Porque no solo están quebrando tu mandamiento, se están levantando contra Dios. Su maldad es grande. Disciplínelo en correspondencia con su maldad. Porque lo desobedeció a usted y está riéndose o queriéndose reír de las autoridades de Dios. Mañana se va a reír del policía, pasado va a estar en la prisión. Porque está aprendiendo a burlarse de las autoridades. Eso en Israel, en el pueblo de Dios, no debe pasar. Un niño que usted le dice, hey, fulano, usted es un adulto y no se pare en seco ahí. Eso le debe molestar mucho a sus padres, le debe molestar mucho, porque nosotros aquí somos sus superiores. Si tu papá no te lo está enseñando, déjame enseñártelo yo, que soy el pastor de tu papá o de tu mamá. Todos los adultos que hay aquí son superiores de los niños que están aquí. Si quieren, hago el ejercicio, comienzo por Sarita. Sarita, tienes que obedecer a tus padres y a todos los adultos que hay aquí. Cuando te ordenen hacer una cosa lícita, si te mandan a hacer algún pecado, desobedécelos. Desobedécelos. Y luego díselo a tus padres y después, y si puede, me lo dice a mí también. A ver qué fue lo que te mandaron a hacer pecaminoso. Acúsalos si te mandan a hacer algo pecaminoso. Pero si te están mandando a hacer una cosa correcta, no corras, no te subas en el banco. Sarita, atiende al culto. Eso, tú tienes que obedecer. Tú no puedes decir, tú no eres mi papá. No, es tu superior. Y los padres deben agradecer que otros aquí hagan algo así por sus hijos. Y deben ofenderse y castigar como deben castigar, lo cual no deben hacer ninguno de los superiores que no sean sus padres. Porque los padres son los que tienen derecho y autoridad para castigarlos. Pero deben castigarlo fuerte, aunque lo hayan desobedecido a usted, porque están desobedeciendo a un superior. Y es maldad. Es maldad en Israel, en la iglesia. A veces yo voy por allá afuera, en lo que ande, a pie, en motor, en la bicicleta, con lo que sea, vas y saluda a un niño, el niño está... ¿Has visto eso? En vez de saludarte, te hacen así, como ¿qué? Sí. Eso yo lo he visto. O si no andan tirando piedras y pasan por la te hacen así, como diciendo, a ti también te la tiro. Yo los miro nada más. Pero eso está bien allá afuera. Pero que lo hagan aquí. No haya esa maldad en Israel. Los padres deben saber la seriedad del pecado de sus hijos. Hermanos, mire el texto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, castígalo. Pero si no entra en caja, dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. No es apedrearle 2 o 3 pedrecitas por la espalda. Para que, ay, me dolió. No, matarlo. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Cuidado
Porque en el siglo XXI, darle una nalgada al hijo, ay, eso va en contra de los derechos humanos. Cuidado, porque mañana viene mucha libertad para acá. Viene caminando. Lo bueno, pero lo malo también. Y nosotros tenemos que saber lo que dice Dios en su palabra, que siempre es verdad. Siempre es verdad. Los cuervos de la cañada los saquen los ojos del que no obedece al padre y a la madre, y lo devoren los hijos del águila. Esas son las palabras de Dios para los que deshonran a su padre y a su madre, no obedecen, se rebelan contra y hacen todo tipo de mal, quebrando así el mandamiento de Dios, siendo así perversos. Señor, líbranos de tales maldades. Líbranos. Libra a Israel, libra a tu pueblo, libra a la iglesia de esas maldades. Concédenos mirar en la familia, en nuestros hijos amados, esa rebeldía y cortarla de la manera que tú nos orientas a cortarla. Y ruego, Señor, que nos libres de tal maldad a todos tus hijos. Porque si lo ves así de horrible se ve también en nuestros corazones. Líbranos, concédenos mirarlo como tú lo miras. Que esos pecados tan horribles sean vistos por nosotros, así de horribles. Y nuevamente gracias por Cristo Jesús, por llevar también esos pecados horribles en la cruz. Y hoy nosotros tener perdón total de todos ellos y no morir apedreado, ni que nuestros ojos fueran sacados por el cuervo, ni que tú nos llames perversos, sino que nos llamas santos y justos e hijos tuyos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor les siga bendiciendo.